Mercedes, tenemos a Laura Gallego, tenemos a Miguel Ángel Palma y, lógicamente, a la jefa de todo el tinglao, que es Mar Vega. ¿Y qué nos traes, Mar Vega, hija? Ay, pues aparte de la parejita de moda, sí. La parejita de moda. Sí, ya hablaremos. Por fin juntos, que es que tenéis las agendas muy apretadas. Bueno, pues que no sé si os habéis enterado, chicos. Yo creo que Laurita sí, y Miguel Ángel también. ¿Qué haces? Que Mercedes ha sido la ganadora esta semana, pero que ha estado a punto de abandonar el programa. Que las críticas no las aguanta ya, está muy decepcionada y que está teniendo muchos problemas. Pero bueno, ahora, si os parece, vamos a hablar un poquito de ella, ahora después, porque yo creo que teniéndolos aquí a los dos juntitos hoy, a lo mejor se atreven a cantar, no sé yo, lo que ellos quieran. ¿Tú te atreves, Laura? ¿Por qué no? A ver si se sabe la canción, a ver si hay suerte. Esto ya es agua pasada, vamos a olvidarnos de las cosas ya, ¿no? Molina, ¿no? Pero es que es difícil de olvidar aquel momento, Laura. Eso tú defiendes hoy. Aquello fue lo más grande. Venga. Venga, vámonos, anda. Encima de todos los dos, en complot. Siéntate, tu hija. ¿Que me siente? Claro. Yo tuve una novia cantante y el Juan y medio me la quitó. Tuvieron 3 churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos pocos que más te da. Con la cantante no me he casado. Del quebradero de 3 cabezas, tú te has librado. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegro y cuñada, 10 niños y uno de cría. Que la feria, que la gripe, que tus madres, que la mía. Son muchas complicaciones. Soltero, a toda la vida. ¿Tú qué? Te veo yo todas las tardes aquí con ella. Desde mi casa. Pero... No le des cuenta, no le des cuidadito cuenta. Ella me provoca. Ten cuidadito conmigo, tú. Yo te voy a hablar con ella. Te ando yo. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegro y cuñada, 10 niños Y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía. son muchas complicaciones. Me quedo a la Mar Vega. Pues yo con Juan y medio ya está. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Yo con ella. Una gracia lo que he hecho, una gracia. Ya está, déjalo. Ya, bueno. ¿Has visto? Estas historias de celos, Ay, las sí, cosas cuando que tienen. quieren, cantan bien, cuando quieren. Ah, ¿siempre? Siempre, siempre cantan bien. Ah, vale. Ve cómo cambiamos la letra y te gusta, después te metes conmigo cuando No, yo la cambia todavía no, él. cuidado, todavía no he dicho si me Es gusta o no. gracia. Yo esto lo tengo que madurar. Ah, tienes que pensarlo, claro. Yo esto aquí no lo quiero decir porque yo no soy persona de meterme con otra persona en la tele en directo. Ni hablar, ni hablar. Yo soy de eso, yo soy largón. No, yo. ni mucho menos, ni mucho menos. Cuidado que llamo a Bernarda, que lleva una Qué estaca y se va Bueno, para los de Huelva. no y- vayas... Juan, yo no Sí, me metí sí, con sí. nadie. he Sí, dicho la Laurita, verdad. sí, sí, La sí. fibra sensible pues ayuda a que lo voten, pero no meterse con ella. ¿A ustedes les cae bien Mercedes? No, que levanten la mano los que sí. Pues a ver. Pero eso. ¿por qué? Vamos a ver, ¿es buen artista o no? ¿Canta bien o no? Habla más de la cuenta ya. Y no puede ser que tenga personalidad y que no se deje apabullar por el programa, como puede otras personas para seguir en el programa tragan de todo y Mercedes no traga. ¿Y eso no se valora en la vida o qué? Claro que sí, claro que se La tiene que gente valorar. rebelde y que planta cara. Vamos, que la estás defendiendo porque yo le he dicho cosas feas, no, porque a ti te gusta no, la ya lo muchacha. dije en su momento. Otra vez Es verdad, hice la claro que defensa sí. de ella y tú todavía no estabas
tu padre y tu madre eran novios. Y tú no la conocías. Y además la realidad dice que Mercedes ha triplicado el número de votos del público con respecto al segundo, que ha sido porque la muchacha... Porque la muchacha canta bien y, oye, ha contado una historia emotiva y llega al corazón de la gente, pues otra gente tiene otros recursos y a lo mejor lo ha dicho ya de corazón. Pero es que yo no he dicho que eso sea malo. A mí me gusta Mercedes, lo digo Tiene públicamente. personalidad, sí, es Ya verdad. está. Bueno. Y si alguien de los de Huelva tiene algún problema, que lo diga. Eso de aquí, ahí. A ver, un momentito, un segundo. La persona que estábamos esperando, que venía a conocer a esta mujer, ¿se llama Bernardo? ¿Sí? Qué bonito, el día que representamos Bernarda Alba, viene Bernardo. Me voy a ir a conocerlo y os dejo a vosotros con... Yo quiero decir dos cosas. Es que la primera cosa la digo y no te vayas todavía hasta que no termine de decirla. Yo estoy pensando en el vídeo y yo he dicho la verdad, se ha beneficiado de la historia. No he dicho que sea bueno ni malo, se ha beneficiado. Punto. Y la segunda historia, pibe, al favor de ponerle otras canciones que no sean de princesa ya. Esta muestra de cantar otras Ahí, cosas. esta semana ya tiene tema nuevo, lo acaba de decir ella. Tema nuevo, vamos a darle más oportunidades, Para esto me he quedado, para que dijeras ¿Has esto, visto? me has ¿Has hecho visto? quedarme. Anda. Bueno, ¡Ay, qué bonito te ¿Cómo te ves esto? venga, mira, siéntate, Es que es de Laurita. broma, que lo diga la Siéntate, gente, ¿eh? que te tengo que decir una cosa. Bueno, Mira, que parece que no nos Siéntate llevamos ahí, que te tengo que escucha Bueno, ahí estaban las dos, ya saben ustedes a votar por la mejor, por la que más les guste según cómo hayan escuchado cantar. Lo hacen bastante bien. ¿Verdad? Muchísimas gracias a los dos. A ti. Tú ya estás disculpada, Laurita, que no pasa nada, Yo quiero mujer. venir otra vez con el así. Otro día estarás aquí, claro Pero que así sí. hoy para vigilar Bueno, mi- Juan, Eva, ya os dejamos con los invitados de hoy, con Antonio y con María.